Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, es como una espada que penetra nuestra alma, nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Es como un martillo que quebranta la piedra, el corazón endurecido. Tu palabra es un rayo, Señor, que corta y que ilumina. Es tu palabra la que tiene poder y no un hombre, Señor. Así que yo te pido que pueda predicarla con fidelidad para que todos nosotros seamos transformados, seamos, Señor, renovados, seamos alumbrados por tu palabra. Pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Disculpa, estoy un poco resfriado, así que por eso tengo la voz un poco así. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos, ¿ya? Quiero llevarte a un recuerdo de algo que todos hemos vivido. Es el recuerdo de esa vez que te sentiste muy enfermo. Tal vez esa enfermedad que te llevó al borde tal vez de la muerte. Algunos han atravesado algo así, otros no. Pero todos hemos estado muy enfermos en algún punto, ¿cierto? Y nos hemos sentido muy mal. Gracias a la medicina y a la tecnología, nuestra enfermedad de alguna forma fue superada, mitigada. Por eso estamos acá, por ejemplo, no estamos en un hospital, en la UCI, sino que estamos aquí. Sin embargo, lo único que puede hacer la medicina y la tecnología actual con respecto a la enfermedad es nada más retrasarnos. Porque en algún punto de nuestras vidas nos vamos a enfermar para nunca más volver a recuperarnos. En algún punto de nuestras vidas nos vamos a enfermar y luego vamos a morir. Todos acá tenemos el mismo destino. Los niños, los jóvenes, los adultos, la gente más anciana, tienen un mismo destino, que es que un día va a llegar una enfermedad que no vamos a poder superar y vamos a pasar de este mundo. Esto naturalmente nos lleva a preguntarnos por qué existe la enfermedad, por qué existe el dolor en este mundo.
Es una pregunta que se va a tratar en el pasaje con un caso que es emblemático de sufrimiento y dolor, como lo es haber nacido ciego. Un niñito que fue ciego, un adolescente que fue ciego, un adulto que ya era ciego. Toda su vida fue ciego. Entonces este mensaje lo vamos a dividir en 4 partes que están muy relacionadas. Primero, vamos a ver que este mundo es un mundo de dolor, es un mundo donde existen los ciegos. Y se hace una pregunta filosófica por parte de los discípulos a Jesús. Ellos le preguntan, ¿por qué es ciego? ¿Quién pecó para que fuera ciego? Primera parte de nuestro sermón, vivimos en un mundo de dolor. Segunda parte de nuestro sermón, la respuesta de Jesús hacia la pregunta de los discípulos es, el dolor tiene un propósito. El dolor tiene un propósito. Tercera parte de nuestro sermón, el texto muestra que existe alguien que puede restaurar el dolor en este mundo. Existe alguien que puede darle vista a un ciego. Existe alguien que puede restaurar lo que ha sido dañado. En cuarto lugar, ¿cómo restaura ese dolor Jesús? De una manera muy extraña. Pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, primero, vivimos en un mundo de dolor. Segundo, el dolor tiene un propósito. Tercero, existe alguien que restaura el dolor. Y en cuarto lugar, cómo en la vida de este ciego he restaurado ese dolor. Lo primero que quiero llamar tu atención acerca de nuestro primer punto, recuerda que vivimos en un mundo de dolor, es que Jesús iba pasando y vio a un ciego. Y el texto enfatiza que era un ciego de nacimiento. No era alguien que había perdido su vista al transcurso de su vida, como lo puede ser, por ejemplo, una catarata no tratada. No, nació ciego, fue un bebé ciego, fue un niño ciego, toda su vida había sido ciego. Y un ciego de nacimiento tiene serios problemas de percepción de la realidad. Nunca ha visto los colores. Un ciego de nacimiento nunca ha visto las formas. Un ciego de nacimiento nunca ha visto los rostros. Por supuesto, esta desconexión con su entorno, con el mundo que lo rodea, que todos nosotros podemos ver, pero un ciego de nacimiento no, obviamente esa desconexión genera barreras comunicativas en un ciego de nacimiento. ¿Cómo le vas a contar a un ciego que hoy día está parcialmente nublado? ¿Cómo le vas a explicar a un ciego de nacimiento un hermoso atardecer? Obviamente, él no tiene la información que nosotros tenemos. Entonces, su ceguera de nacimiento, su falta de percepción, genera una barrera entre él y las otras personas que sí ven. Barreras interpersonales. De hecho, un ciego de nacimiento es muy difícil para él mantener y establecer relaciones con otra gente, precisamente porque hay problemas de comunicación. Y por eso un ciego de nacimiento tiende al aislamiento, a estar solo. Porque ¿quién entiende un ciego de nacimiento que nunca ha visto la luz y vive en completa oscuridad? Esto, por supuesto, lo puede llevar a la soledad, sentimientos de aislación, pero también sentimientos profundos de frustración, de impotencia por no poder hacer las cosas básicas de la vida, baja autoestima, ¿no? Adicionalmente a su estado físico, el contexto en el que este ciego vivió era un contexto mucho más estigmatizante que el actual. Los ciegos hoy en día tienen un sistema para poder leer. ¿Cómo se llama? Braille. A ver si los pilló. Trivia cultural. ¿Cuándo fue inventado el sistema Braille? 1829. O sea, a este ciego que estamos viendo le faltan 1829 años para aprender a leer.
estamos hablando de una persona que no tiene acceso a la educación. Pero aún más importante en su época era el trabajo. Y todos los trabajos de la época, todos los oficios de la época, te pedían como requisito básico poder ver para poder desarrollarte una capacidad que él no tenía. Por lo tanto, ¿cuál era la dedicación de este ciego? ¿Qué dice el texto? Que era un mendigo. Era un mendigo. Un ciego de nacimiento era una carga para sus familias, no puede trabajar, es una boca que alimentar. Y para la comunidad, en resumen, esta era una persona estigmatizada, despreciada, sola, miserable e impotente. Cuando nosotros vemos este tipo de discapacidades o desgracias o tragedias en este mundo, naturalmente nos lleva a esto a preguntarnos, ¿por qué está todo dañado? ¿Por qué un niñito tiene que tener ceguera? ¿Por qué mueren bebés? ¿Por qué se enferman niños chicos? ¿De dónde viene todo el daño que hay en este mundo? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existe el COVID-19? La muerte, la guerra en Ucrania, en Israel. ¿De dónde viene el daño? ¿De dónde viene la soledad, la depresión, el aislamiento? ¿Por qué está todo quebrado en este mundo? ¿Cómo llegamos aquí? Estas son preguntas trascendentales. ¿Fue siempre así? ¿Siempre vivimos en un mundo dañado? ¿Dios creó un mundo dañado? ¿Un mundo de niños ciegos? Si nosotros vamos a la escritura, Génesis 1 y 2, revela que Dios creó un mundo perfecto, donde no había muerte, donde no había enfermedad, donde no había aislación, donde no había depresión, baja autoestima. El hombre era un ser perfecto. Todo en la creación era perfecto. No existían los tsunamis, los ciclones, los huracanes. Pero en Génesis 3 nosotros vemos que el hombre cayó de su estado en el cual fue creado y por lo tanto la tierra fue maldita por causa del hombre. Y por causa de que Adán y todos nosotros era Adán, porque Adán era como nuestro presidente. Cuando el presidente va a una guerra, no te preguntan a ti tu opinión personal, estás tú en guerra si el presidente decide ir a la guerra. Como Adán pecó, todos nosotros pecamos y todos nosotros caímos en Adán. Eso es lo que en teología se llama pecado original. Y por causa del pecado original, todo en este mundo está quebrado. Esa es la razón por la cual existen los ciegos, la depresión, por la cual hay desastres naturales. Es porque el hombre arruinó el mundo de Dios y se arruinó a sí mismo al alejarse voluntariamente de Dios. Entonces, tu enfermedad y mi enfermedad, el daño que tú experimentas en este mundo y el daño que yo experimento en este mundo, tienen primero su fundamento en que vivimos en un mundo caído. No vivimos en un mundo perfecto. Por lo tanto, no deberíamos esperar perfección en un mundo que está caído. Primera lección teológica de esto, hermanos, es que la enfermedad va a venir, es que el daño va a venir y en que el sufrimiento es real. Y muchos de ustedes tal vez están sufriendo en este mismo instante, en este segundo que yo estoy hablando. Y si no estás sufriendo o si no estás enfermo, adivina qué, te vas a enfermar en algún punto. Vivimos en una realidad dañada, en un mundo caído. Eso significa, hermanos, que este mundo tal y como está ahora no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar permanente.
Por lo tanto, es necio tratar de vivir para acumular cosas en este mundo como si nunca fuéramos a enfermar y morir. No debemos sorprendernos del daño y de la enfermedad como si Dios estuviera haciendo alguna cosa extraña. No estamos en un mundo restaurado todavía. No estamos en el mundo perfecto que Dios va a crear nuevamente. Seguimos viviendo en el mundo caído. Nosotros somos en esta vida, hermanos, los cristianos, somos peregrinos. Este mundo no es tu casa. Este mundo no es tu hogar. Y si estás intentando hacer de este mundo tu hogar, pues déjame decirte que vas a ser muy decepcionado, muy dañado y muy herido, porque este hogar tiene una tremenda fisura y una tremenda gotera. Y por esa fisura entra la enfermedad, la muerte, la falta de significado, etcétera, etcétera, etcétera. Somos peregrinos en este mundo. Pero fíjense que Jesús no responde así la pregunta. Yo solo digo esto para tener un contexto de por qué eso pasa. Cuando los discípulos ven a este ciego, ellos ven la tragedia de este mundo, un ciego de nacimiento. Y ellos le dicen a Jesús, es chistoso porque para los discípulos este ciego es como un enigma teológico. Es como algo que no se puede resolver. Porque ellos dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hayan nacido ciego? ¿Por qué? Porque es un pensamiento común de esta época y hasta el día de hoy sigue siendo un pensamiento común de que las tragedias vienen por causa de un pecado específico. No de la realidad del mundo caído, es diferente, sino porque algo hiciste, te vino eso. ¿O no? Este pensamiento que tenían los discípulos era el pensamiento común de los judíos de su época y es el pensamiento común de los seres humanos hasta el día de hoy. Si no, ¿de dónde viene la enseñanza del karma? Esto te pasó porque algo hiciste. Karma. En este mismo capítulo, luego cuando los fariseos empiezan a interrogar a este ciego, los fariseos en el versículo 34 le dicen a este ciego, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Qué es eso? ¿Tú naciste de todo en pecado? Ellos estaban diciéndole lo mismo que pensaban los discípulos, que él nació en pecado, hizo algo, sus papás hicieron algo y entonces por eso él es ciego de nacimiento. En Lucas 13 se acercan unas personas a Jesús y le dicen, ¿sabes qué? Pilato mató a unos galileos y sobre otros cayó una torre y los mató. Y Jesús les dice, ¿ustedes piensan que porque les cayó esa torre o Pilato los mató de una manera horrorosa, ustedes piensan que esos hombres eran más pecadores que ustedes? Les dice Jesús, estoy parafraseando Juan 13:2. Les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, no, la respuesta es no. La respuesta no es una calamidad me pasa porque hice algo malo, no necesariamente. Pero este aún era el pensamiento de los no judíos. ¿Recuerdan Hechos 24 cuando Pablo está en una isla y una serpiente lo muerde? ¿Recuerdan? Y los naturales de la isla dijeron, cuando lo vieron colgando la víbora de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre, por Pablo, decían, ciertamente este hombre es homicida, está escapando del mar, pero la justicia no lo deja vivir. Y Pablo es un santo, hermanos. Pablo es un hombre que agrada a Dios, pero lo mordió una serpiente. Y lo que primero pensaron las personas paganas de esa isla fue, ah, lo mordió la serpiente porque algo hizo. Tal vez mató a alguien, ¿no? Cuando nosotros nos alejamos del Evangelio,
nosotros caemos en este tipo de pensamientos. Si me porto bien, todo va a salir bien, ¿o no? Si voy a la iglesia, no me tengo que enfermar. Por el contrario, si me porto mal, Dios me va a castigar con alguna cosa me va a hacer. Me va a dar ceguera, me va a hacer mudo, algo va a hacer Dios porque estoy lejos de Él. Y si me estoy portando bien y me pasa algo malo, me enojo con Dios. ¿Por qué? Me estoy portando bien, po. ¿O no? Pero este es el mismo pensamiento que tenían los discípulos, tenían los judíos, así un pensamiento muy común. Es el pensamiento de toda tragedia tiene causa en algo particular que tú puedes haber hecho. Y este era el mismo pensamiento de los amigos de Job. ¿Recuerdan a Job? Job, una persona que todos sus hijos murieron en un día. Bueno, yo le he hablado varias veces de Job, una persona que sufrió mucho en muy poco tiempo. Tenía unos amigos. ¿Qué calidad de amigos tenía? Que cuando vinieron a él, empezaron a decir, algo hiciste, algo hiciste. Y por eso, porque Dios es justo, entonces algo hiciste. ¿Qué hiciste para que murieran tus 10 hijos? Para que quedarais sin trabajo, para que robaran todas tus tierras y quedaras en la nada. ¿Qué hiciste para que tuvieras esa enfermedad en tu cuerpo, ni siquiera poder dormir? Algo hiciste, le decían los amigos. El pensamiento popular de que toda calamidad temporal es castigo de Dios por algún pecado particular. Y esto era un dilema para los discípulos. ¿Por qué? Porque si eso es cierto, entonces ¿por qué es ciego de nacimiento? De nacimiento. ¿Qué hizo que lo hizo ciego? Si es así la cosa. Si Dios te castiga porque haces algo, ¿qué puede hacer un nonato? ¿Qué puede hacer alguien que está en el vientre de su madre? Por eso dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? El pensamiento de alguien pecó y por eso estás así. De hecho, los judíos creían que los niños podían pecar en el vientre de su madre. En la tradición se creía que Saúl intentó matar a Jacob en el vientre de la madre y que por eso Dios lo maldijo. Pero yo me imagino, cómo será un niño, un bebé pecando en el vientre de su madre? Así como, me enredó el cordón umbilical, te pego una patada porque estoy tan enojado y la ira se apodera de mí. Es ridículo, pues es un niño, no sabe, no tiene conciencia aún. Pero entonces la explicación más lógica es que los papás hicieron algo y por eso nació ciego. Ahora, con esto en mente, quiero decirte que hay casos en la Biblia que muestran que Dios sí disciplina con algo, con una enfermedad o algo así, por un pecado específico. Por ejemplo, el caso de María, cuando murmuró contra Moisés, Dios la hirió de lepra. David pecó, adulteró, asesinó, Dios mató al hijo que nació entre ella y David. Eso fue un juicio de Dios. Pero no es siempre el caso. El ciego de nacimiento es un ejemplo de que no es ese que es el caso. La vida de Job que no es siempre el caso. Cuando Pablo le muerde la serpiente es evidencia de que no es el caso. No necesariamente algo malo tiene su fundamento en un pecado particular. No necesariamente. Es imprudente e insensible juzgar las tragedias ajenas como un castigo de Dios. Porque la Biblia muestra que hay casos en que no es así, que no es por una cosa en particular. De hecho, la historia de Job muestra que Dios se enojó en contra de los amigos de Job. Así que si nosotros vamos por la vida diciendo, esto hiciste porque hiciste esto, y esto te está pasando porque hiciste esto, ¿saben qué? Dios no está muy contento con ese tipo de actitud. Dios se enojó contra los amigos de Job y fue porque Job intercedió por ellos
por lo mismo que lo habían ofendido, y ahí nosotros vemos una imagen de Jesucristo, Dios perdonó a sus amigos. ¿Mm? Cuidado, cuidado con jugar a ser el detective y el juez de tragedias ajenas. Solo se le dan dos posibilidades a Jesús. ¿Quién pecó, este de los padres? ¿Este de sus padres? O sea, la pregunta de los discípulos infiere que no hay más opciones. O sea, alguien pecó y por eso está así. Pero Jesús da una tercera alternativa. Aquí es nuestra segunda parte, que es que el dolor, el sufrimiento, tiene un propósito. No debemos ser prejuiciosos ni rápidos para juzgar a otros. Los discípulos preguntaron cómo le pasó esto y por qué le pasó esto, pero Jesús no responde esa pregunta, sino que Jesús dice, no, no es cómo y por qué, sino para qué le pasó esto. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Ellos miraron el pasado, pero Jesús miró hacia adelante, hacia el propósito del sufrimiento. Versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, no fue por un pecado particular, no fue por un pecado particular, sino, dice Jesús, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ten la seguridad de que tu dolor y tu sufrimiento tiene un propósito. No mires al pasado preguntándote cómo pasó esto o por qué permitió Dios que pasara esto. Esa pregunta no es sabia. La pregunta es cómo Dios está trabajando en esta situación para glorificarse en mi vida, como lo fue en el caso de este ciego. Mira hacia el futuro, mira hacia el propósito de Dios. Tu dolor es para que la obra de Dios se manifieste en ti. Y esa manifestación es de muchas maneras. En el caso de este ciego, la manifestación de la obra de Dios fue haberlo sanado en un santiamén. Pero en otros casos, la Biblia muestra de que Dios perfecciona su obra en sus hijos por medio de dejarlos en el sufrimiento. Es el caso del apóstol Pablo, con el aguijón de la carne, que ora a Dios y le pide, Señor, Señor, quítame. 3 veces dice que oró, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón. ¿Sabes lo que respondió Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces Dios nos va a sanar. Amén, gloria a Dios. Pero muchas veces también en su propósito soberano, Él va a dejarnos en la situación para manifestar su obra en nosotros a través, por ejemplo, de perfeccionar en nosotros la paciencia, perfeccionar en nosotros la perseverancia, perfeccionar en nosotros nuestra dependencia de Dios. La prueba viene no necesariamente como un fruto de un pecado particular, pero siempre la prueba viene para la gloria de Dios y para que su obra se manifieste a través de ti. En muchas maneras y en muchas formas. Traigo para ustedes el caso actual de una persona que a nuestros ojos podría parecer muy miserable y sé que es la inspiración de uno de ustedes que está acá. Su nombre es Nick Vujicic. Un hombre sin brazo y sin pierna, hermanos, que es literalmente un torso con una cabeza. Él cuenta su historia. Él nació así, como un ciego de nacimiento. Y él sufrió toda su infancia, su adolescencia y su juventud con esa enfermedad, criado en una familia cristiana. Se intentó suicidar varias veces. Ni para si suicidarse era bueno. Impotente, no podía hacerlo, no tenía 2 brazos y 2 piernas. Y este hombre, hermanos, Dios no le hizo crecer 2 brazos y 2 piernas.
¿Dios podría haberlo hecho? Él tiene el poder de hacerlo. Por supuesto que sí. Pero él decidió manifestar su obra en Nick Vujicic por medio de dejarlo en su situación, pero venir él a su alma, restaurar su vida por medio del Evangelio y darle un propósito. Y esa persona con un torso y una cabeza da conferencias a miles de personas. Tú lo escuchas hablar, sus videos están en YouTube, escúchalo hablar, te da más esperanza a ti que tienes 2 brazos y 2 piernas. Y más encima es chistoso. Es un hombre que ha sido usado por Dios para restaurar muchas vidas y gente que está quebrada por alguna discapacidad de nacimiento. Yo te pregunto, ¿ha manifestado Dios su obra a través de él? ¿Sí o no? Pero no le hizo crecer 2 brazos y 2 piernas. ¿Qué quiero decir? La sanidad, el milagro deslumbrante, no siempre es la forma que Dios hace las cosas, pero siempre es para su gloria. Así que tu dolor, tu aflicción es para su gloria. Ten la seguridad de que su propósito es bueno. Primera de Pedro 6 dice, le dice Pedro a los cristianos, ahora, por un poco de tiempo tal vez, les dice, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Está escribiendo a cristianos. No suponía que si me hago cristiano todo va a salir bien. Le dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, luego dice, su fe sea hallada en alabanza, en gloria, en honra. La fe de cristianos en el sufrimiento, hermanos, cuando permanece y el fuego se levanta, la prueba, una ceguera, una enfermedad, problemas de muchos tipos, pero la fe se purifica. Y dice la palabra que la fe va a ser hallada en alabanza, en gloria, en honra. ¿A quién? A Dios. Porque Dios siempre, hermanos, siempre tiene un propósito para nuestro dolor. Y su propósito es bueno. Si en el fondo nosotros estamos metidos donde estamos metidos, porque nosotros fuimos los que nos rebelamos en primer lugar. Estamos en un mundo quebrado porque nosotros lo quebramos. Pero Dios utiliza incluso las fisuras para mostrar su gloria en nosotros. Así que ten la seguridad de que Dios tiene un propósito en tu sufrimiento, en tu dolor, en tu prueba. Este pasaje que es muy conocido, no quiero dejar sin citarlo, Romanos 8:30. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La seguridad de la Biblia es que el propósito de Dios en todo lo que te está pasando es bueno. ¿Y sabes cuál es nuestra lucha? Que tenemos que creerlo. Porque muchas veces luchamos con la incredulidad, la desconfianza por las circunstancias que me están pasando. Pero Dios, ¿acaso no me amas? ¿Pero por qué me está pasando esto, Dios? Si yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y luchamos con creer que Dios es bueno y es soberano aún en nuestro dolor. Pero cuando nosotros, hermanos, no confiamos en Dios en medio de lo que nos está pasando, nosotros estamos pecando contra Él, porque estamos desconfiando de su bondad y de su soberanía. Cuando nosotros pecamos, desobedeciendo su palabra, desafiamos su autoridad y santidad. Pero cuando nosotros desconfiamos de Dios en medio del sufrimiento, nosotros estamos desafiando su bondad y su sabiduría. En el fondo nuestra desconfianza está diciendo, aunque no lo expresemos con nuestros labios, está diciendo, hay un letrero en nuestra frente que dice, Dios no es bueno. Y eso es una mentira, hermanos. Dios tiene un propósito para el dolor. Créelo, aférrate, depende del Señor, porque Él hace las cosas para que su obra se manifieste en ti.
Jesús le dice a los discípulos, me es necesario hacer las obras de Dios, en tanto que es hoy día. Los discípulos estaban razonando cómo le llegó a pasar esto, pero Jesús razona no así, sino que él dice, ¿qué podemos hacer por él? No teoricemos el dolor, hermanos. No teoricemos el dolor ajeno. Mira el sufrimiento de otros con el ojo de la compasión y con el ojo de la fe y pregúntate qué puedo hacer por él. En lugar de decir, te pasó por esto. No seamos insensibles, hermanos. Toma acción sobre el sufrimiento de otros en lugar de teorizarlo. El Señor dice, en tanto que el día dura y la noche viene, todos hemos recibido un día para trabajar, hermanos. Y ese día es nuestra vida aquí en la tierra. Jesús dice, la noche ya va a venir, que es cuando Él muera. Y esto es cierto también con respecto a nosotros. Dios nos dio un tiempo señalado para hacer el bien, para trabajar, para servirlo, para hacer las obras de Dios. Dios nos dio un tiempo señalado. La muerte viene, la enfermedad se acerca. Es necesario hacer las obras de Dios en tanto que el día dura. Todos los hombres tenemos un límite de tiempo señalado para hacer el bien en la tierra. La muerte viene. Jesús vio la enfermedad del ciego como una oportunidad para servir a Dios. Y tú sabes que nosotros tenemos un tiempo específico para influenciar a nuestros hijos. Cuando ellos cumplan 20 años, se van a casar, se van a ir. Y ahí terminó el día, hermanos. Terminó el tiempo de influencia de sus padres. Con nuestras esposas, nuestros esposos tenemos un tiempo de influencia. Pero en algún punto, hasta que la muerte los separe, va a terminar esa influencia. Muchos de ustedes están en esta isla, en este lugar, y no van a estar para siempre acá. En tanto que el día dura, en tanto que tienes la oportunidad, en tanto que llegó el vecino al lado tuyo, pero se va a mudar en 2 meses. En tanto que tengas la oportunidad con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, con las personas que te rodean, haz el bien. Habla de Jesús a otros. Hay que trabajar mientras el día dura. ¿Qué estamos haciendo para servir a Dios? No es solo venir a sentarse a la iglesia, hermanos, y escuchar la Biblia. Yo les he dicho en repetidas oportunidades que el cristianismo se trata de discipulado de Jesús de Nazaret. Y un discípulo imita a su maestro. Si creemos que el cristianismo se trata meramente de venir acá y escuchar una palabra e irnos para la casa y volver el otro domingo, estamos equivocados. Porque el Señor quiere que trabajemos, quiere que lo sirvamos, quiere que veamos a las necesidades que nos rodean y las atendamos. No nos pongamos a pensar, ¿por qué habrá pasado esto? Sino, ¿qué puedo hacer yo por él? ¿Por qué? Porque Dios me amó a mí, entonces yo tengo que amar a los demás. Dios me rescató a mí, entonces yo tengo que rescatar a otros y llevarlos también hacia Jesús. Efesios dice mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Nuestro tiempo es valioso, hermanos. ¿En qué lo estamos? ¿En qué lo estamos gastando? Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien. Hay oportunidad con nuestros hijos, pero esa oportunidad en un punto se va a acabar. Hay una oportunidad con nuestros vecinos, pero en algún punto esa oportunidad se va a acabar. Hay una oportunidad con las personas que nos rodean, amigos, pero tú no tienes idea el mañana. Esa persona puede ser arrebatada de tu lado. Puede pasarle un camión por encima.
Yo recuerdo muy bien cuando estaba en la universidad y había una persona que iba conmigo al gimnasio y de repente hablaba con él. Era una persona de ascendencia china. Obviamente se veía bien, no era mi amigo, pero hablábamos, cruzábamos palabras. De repente un día estoy en el computador y aparece un afiche con su rostro y con ese descansa en paz, se había suicidado. Me sentí tan mal de no haberle hablado. Yo recién me había convertido hace muy poquito tiempo. Pero la realidad de la muerte, hermanos, nos tiene que despertar. La noche viene, dice Jesús. El día dura y tiene un lapso. La noche viene, en la noche nadie puede trabajar. En tanto es hoy necesario hacer las obras de Dios. Es necesario, hermanos, aprovechar bien el tiempo mientras tenemos vida, mientras tenemos la oportunidad. Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y él dice esto y es especialmente relevante porque estamos hablando que está en presencia de alguien que ha vivido toda su vida en oscuridad, de que no conoce los colores, de que no puede ver la luz, es todo negro. Y él dice, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 8 también él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y ahora él va a hacer un milagro que es como una parábola, un milagro modelo que va a revelar lo que Jesús hace en los corazones de los perdidos, de los ciegos espirituales. Él mostrará gráficamente cómo en la oscuridad de este hombre pasará a la luz por su intervención. Es un milagro modelo. Por eso estas palabras, yo soy la luz del mundo, dichas en este contexto, está diciendo lo que yo voy a hacer demuestra que lo que yo digo es verdad. Yo soy la luz. Yo soy la luz, dice Jesús. Todo aquel que está sin Jesús está en una oscuridad. Pero Jesús ha venido hoy a abrir los ojos de los ciegos. Amén. ¿Te sientes tú en un lugar oscuro? Has llegado en esta mañana y tu vida está en tinieblas. Tu mente, tu corazón, sientes que está en tinieblas. ¿Te sientes tú como un ciego dando tumbos y palpando en la oscuridad, atrapado, impotente, llevando las cadenas de la oscuridad, aislado, solo, miserable? Has querido salir, pero no encuentras el escape, no ves la salida y estás en la opresión de las tinieblas. Hoy resplandece en tu vida la luz del mundo, el sol de justicia, la lumbrera de la mañana. Y en tu vida, en tu tormenta oscura, en tu nube negra, en tu valle de sombra y de muerte, se levanta hoy un faro de luz, un faro de gracia al que puedes mirar. Es Jesús, la luz de este mundo. En tu vida hoy, Él dice, sea la luz que pasa en tu corazón, que pasa en mi corazón, que estuvo en tinieblas. Resplandece la luz de el Señor Jesucristo. Él vino para que los que no ven, vean, y para que los ciegos espirituales abran sus ojos. Isaías dice, en aquel tiempo los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Estás en la oscuridad? El único que te puede sacar de la oscuridad es Jesús. Porque Él es la luz de este mundo. Y lo que vemos a continuación en el pasaje, este es mi tercer punto de este sermón,
Es que vemos a alguien que tiene el poder para restaurar la oscuridad, para restaurar a un ciego de nacimiento. Vemos a alguien que camina por este mundo, que tiene el poder de sanar lo que hemos dañado. Primera cosa, su misericordia. Cuando nadie atiende a los miserables, Jesús se acerca a ellos. Esta persona es un paria de la sociedad. No tiene nada que ofrecer. Es un analfabeto. No sabe leer, no sabe escribir. ¿Qué aporte cultural tiene él? ¿Qué aporte intelectual? No sabe ni trabajar, para lo único que puede es para mendigar. Y cuando todos lo desprecian, Jesús se acerca a él, porque Jesús tiene compasión de los miserables. Así es Jesús, mis hermanos. Alguien quebrado, estigmatizado, que de niño fue cieguito, alguien abandonado, aislado, que no tiene expectativas ni futuro y no aporta en ningún sentido, lo vil y lo menospreciado. Jesús lo recoge. Así es su corazón, hermanos. Él toma en sus manos lo que no es y lo transforma como si fuese. Hace sentar a los mendigos, a los pobres y a los ciegos en la mesa con sus príncipes. Él toma vasijas, toma barro y hace vasijas preciosas. ¿Y no es así en nuestra vida? ¿No es esta nuestra historia? ¿No es esta tu historia? Contempla atónito cómo Jesús se acerca al hombre más miserable, a la redonda, le presta atención y tiene misericordia de él. Y cuando Jesús vino a tu vida, no estabas tú mendigando las migajas de este mundo. No eras tú un analfabeto en la ciencia celestial. Apenas conocías la Biblia. No estaba tu vida en oscuridad y en prisión. Y Jesús tuvo misericordia de ti. Y pasando por el camino te vio. Y ahí estabas tú, mendigando amor, mendigando las migajas. Y Él te recogió de donde tú estabas. Esta es nuestra historia, hermanos. Él te sacó de tu soledad, de tu aislación y te trajo a su pueblo, a nuevos padres, nuevos hermanos, nuevos hijos. Él tuvo misericordia de ti y su amor hacia tu vida fue inconmensurable. ¿Recuerdas esa oportunidad cuando Jesús vino a tu vida? Tú eras un ciego de nacimiento. Tú eras un mendigo y yo era un mendigo miserable. Pero Él nos rescató, hermano. Porque Él tuvo misericordia de los que nadie nunca tuvo misericordia. Su misericordia, pero también su poder. Porque vemos a alguien que tiene el poder de restaurar el daño. Dice la palabra, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Qué extraño, ¿no? Qué rara forma de sanar. ¿Por qué no simplemente dijo la palabra? ¿Por qué no lo tocó? ¿Por qué escupió en el suelo, hizo barro y le untó los ojos? Bueno, hay una interpretación de los padres de la iglesia que es muy bonita, pero a la vez es muy alegórica. La voy a decir porque me gusta, pero no creo yo que esta sea la interpretación correcta. Ellos dicen que él hizo eso porque como del polvo de la tierra Dios creó. Él estaba creando unos nuevos ojos en el polvo. Así es. Bueno, eso es muy alegórico la verdad, pero lo más seguro que Jesús hizo esto es porque este método era para producir una actitud adecuada en el corazón y mente. Es decir, que pudiera él confiar en la palabra de Jesús a través de algo tan simple y raro como vas a dejar de ser ciego porque te vaya a lavar la cara.
y tenés que irte a lavar en el Siloé. ¿Recuerdan cuando Naamán, el general sirio, tenía lepra y vino a Eliseo? Y Eliseo le dijo algo parecido. Llegó y Eliseo le dijo, mandó a su criado, ni siquiera lo vio. Y le dijo, dile que vaya y se meta 7 veces al Jordán. ¿Usted cree que el Jordán tenía algo especial? ¿Y 7 veces? ¿Y por qué no 6? Y el general se enoja con Eliseo y dice, yo vine acá, pensé que me iba a recibir, pensé que iba a invocar el nombre de su Dios, iba a hacer algún acto de magia. Y me dice que me vaya a lavar al Jordán 7 veces. No hay ríos en Asiria más bonito y mejores que el Jordán. Y se va enojado, frustrado el general sirio, que es leproso. Y sus siervos razonan con él y dicen, Señor, si te pidiera algo difícil, no lo harías. En el fondo, lo que Dios hace a través de esto es probar nuestra obediencia. A través de darnos un mandamiento que es súper extraño. Pero el punto de eso es confía en mí. Puedes comer de todos los árboles del huerto, pero el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. ¿Por qué no puedo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Confía en Dios. ¿Qué pasó el hombre? ¿No confió en Dios? Pero Naamán confió y fue y se lavó a regañadientes. El ciego confió, fue y se lavó y adivina qué. Dios los sanó. Hay que creer la palabra, hermanos, y hay que confiar en el Señor. Aunque no entendamos, aunque sea raro lo que el Señor nos está pidiendo, ser honesto en mi trabajo, me voy a quedar sin trabajo, me van a echar si no arreglo estos números. Confía en Dios, confía en Dios. Quiero dejar absolutamente claro de que Jesús tiene el poder sobrenatural de sanar cualquier tipo de enfermedad. Y de que se nos insta y se nos alienta en la Escritura a pedir con fe al Señor acerca de nuestras aflicciones y acerca de nuestras enfermedades y pedirles que Él muestre su gloria a través de sanidades, milagros y cosas extraordinarias. Y Jesús tiene el poder para hacer todo eso. Pero cada oración debe terminar de esta manera. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y debe reconocer de que Dios tiene el derecho soberano de sanarte o no sanarte. De sacarte de tu tribulación o de dejarte en ella. Pero Él en cualquier situación te dice, confía en mí. Confía en mí. Vemos a un hombre que tiene el poder de restaurar lo que ha sido dañado. Y por último, mi último punto, y esto es lo último que voy a decir, es la forma en cómo Jesús restaura a este ciego, que tiene que ver con el lodo y eso. ¿Te parece extraño? La forma en cómo lo sana. Fíjate que el pasaje nos da pistas para nosotros entender lo que está pasando. Él dice que lo manda a lavarse a un pozo. ¿Cómo se llama el pozo? Y luego sale algo entre paréntesis, que significa enviado. Fíjate esto, que el ciego va a ver si es que va a lavarse a un pozo que se llama enviado. Fíjate esto, atención, esto es lo más importante. La forma de salir de nuestra ceguera es a través de un lavamiento. Y un lavamiento en un enviado. ¿Lo ven? La forma de salir de nuestra oscuridad es venir a lavarnos no con agua, sino con la sangre que fluye de la fuente inagotable de la cruz.
Y cuando tú vienes manchado, ciego, en oscuridad, y te presentas ante esta fuente, el enviado, Él te lava. Y no solo te limpia y te lava tus pecados, sino que te da vista. Y cuando nunca habías podido ver los colores del reino de Dios, ahora puedes distinguir lo bueno y lo malo. Nunca habías visto los rostros, pero ahora ves el rostro de Jesús el Señor. Nunca habías podido ver las formas, pero ahora ves. La luz ha sido alumbrada en tu vida. Ya no estás ciego. Y todos los vecinos te empiezan a preguntar, pero este era ciego. Este andaba por acá, este hacía esto. ¿Y cómo ahora que va a la iglesia? ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos? Es que me fui a lavar en el enviado. Hermanos, la forma de tener vista es a través de venir a la cruz y lavarte con la sangre de Jesús. Serás lavado, podrás ver, como dice Zacarías 13:1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. Y ese manantial será para la purificación del pecado y de la inmundicia. La respuesta, hermanos, es Jesús. Jesús es la luz. Jesús es esa fuente para lavarte de todas tus culpas, de todas tus manchas, de toda tu esclavitud. Solo Él te puede lavar y te puede dar vista para que puedas ver. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por recogernos, Señor. Porque tú tuviste misericordia de nosotros. Siendo indignos, estando manchados y ciegos, estando solos y aislados, conocimos el amor porque te conocimos a ti, Señor. Y tú tuviste el poder sobrenatural de hacer que un ciego espiritual pudiera ver como lo soy yo y como lo son mis hermanos. Estábamos ciegos de nacimiento, Señor. Pero tú abriste los ojos de los ciegos. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu poder, a confiar en tu soberanía, y que en medio de nuestro dolor nosotros podamos acudir a la fuente de Siloé, el enviado que ha limpiado todas nuestras manchas y nos ha dado ojos para ver. Y los ciegos verán, y los sordos oirán, y los cojos caminarán. Porque tú lo hiciste, Señor.